El gremio de los canales organiza el banquete real de las flores. Una fila de mujeres estaba de pie con ropas finas, hombros descubiertos, mirando al hombre con la nota de orquídea. Sus ojos llenos de anhelo. Yo estoy en la fila con ellas. El viento de la tarde envía escalofríos por mi espalda. Soy Clara, hija de una concubina de los Vance. ¿Puedo escapar de que me envíe hoy mi madrastra Beatrice a la capital para un matrimonio concertado? Todo depende de Lord Julián del gremio de los canales y de la nota real de orquídea en su mano. Esta nota es el símbolo de compromiso del gremio. Consíguela, y podré casarme con los Thorn, sin tener que soportar las frías miradas de Beatriz. Julián es mi amor de la infancia. Lo veo caminar hacia mí paso a paso, me sudan las palmas, pero no se detiene frente a mí. Va directo hacia Silvia. Silvia es la hija de un erudito pobre, que vive con los Thorn. Siempre es tan frágil y débil, con un aspecto lastimero todo el tiempo. Julián desliza la nota de orquídea en su mano. Luego se inclina hacia mi oído y susurra, deja que Silvia brille por una vez, nunca ha sido feliz en su vida. No te preocupes, estoy aquí para ti. Nadie se atreve a obligarte a casarte. Lo miro, con las lágrimas aflorando por la ansiedad, pero él solo toma el brazo de Silvia, y anuncia a la multitud que Silvia tiene un carácter noble y merece esta nota de orquídea. Estas palabras pinchan como agujas, destrozando mi última esperanza al instante. Las risas a mi alrededor y los susurros me inundan. Las miradas se clavan en mí, quemándome, no puedo levantar la cabeza. ¿Una hija de concubina intentando ascender en la escala social? Ni siquiera puedes vencer a la hija de un erudito pobre. Mereces que te envíen a un matrimonio concertado. Beatrice se abre paso entre la multitud y se acerca, una sonrisa en los labios, pero su voz es helada, ya que Clara no está destinada a esta fortuna. Entonces su matrimonio con Arthur de la mansión Sterling en la capital está decidido. Con una frase, sella mi destino. Miro a Julián de pie allí con Silvia, la pareja perfecta, es cegador. El viento arrecía, más frío, calándome hasta los huesos. Sé que en el momento en que Julián entregó la nota de orquídea a Silvia, mis días en Villa del Río terminaron. Mi corazón se vuelve hielo. Apreté la rosa rota, bloqueando el paso a Julián, con las yemas de los dedos blancas por la tensión, incluso los nudillos se me pusieron pálidos. El tallo de la rosa se había partido limpiamente. Del extremo roto rezumaban pequeñas gotas de savia, igual que mi corazón sangrante en este momento. Julián, ¿te das cuenta de que la horquilla de orquídea es la prenda de compromiso del gremio de mercaderes? Mi voz temblaba, con el último atisbo de esperanza, con los ojos fijos en su rostro, deseando oírle decir, lo sé. Pero él solo levantó una ceja con una risa ligera, quitándose el polvo de la manga con indiferencia, como si lo que yo pedía fuera algo trivial. Es solo una costumbre que se ha transmitido en el gremio de mercaderes. Clara, ¿por qué obsesionarte con esta nota? Su tono era frívolo, con un deje de indiferencia. Esa expresión era como un cuchillo sin filo, que me cortaba el corazón una y otra vez. Sus palabras llegaban a mis oídos, y yo solo las encontraba absurdas. Él es el heredero del gremio de las vías fluviales, conociendo las reglas del gremio de mercaderes al dedillo, así que era imposible que no supiera el peso de la nota de orquídea. Simplemente no le importaba mi destino. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, Silvia se inclinó con suavidad, aminoró el paso, con la falda rozando el suelo, desprendiendo un tenue aroma de perfume. Los ojos ligeramente enrojecidos, tiró tímidamente de la manga de Julián, sus yemas, con indiferencia, rozaban su brazo. Esa postura era exactamente como la de una pobre criatura agraviada. Clara, soy yo quien le suplicó al señor Julián, no le culpes. Mientras decía eso, me miró de soslayo. La arrogancia en sus ojos era inconfundible. Abiertamente, alardeando de su favor exclusivo. Miré la rosa en mi mano, con el tallo roto, las espinas limadas. Y pensé, es igual que yo. En los Vance, soy hija de una concubina sin el amor de mi padre y con el desprecio de mi madrastra, sobrevivo leyendo el ambiente. Delante de Julián, siempre soy la suplente, la segunda después de Silvia, sin dignidad alguna. La humillación me invadió, haciéndome escocer los ojos. Pero me negué tercamente a derramar una sola lágrima. Me di la vuelta y me dirigí directamente a la villa de Eduardo, mis pasos apresurados y urgentes, mi falda ondeando ruidosamente al viento. Eduardo, la única persona de los Vance con la que puedo hablar, y mi último recurso cuando ya no sé qué hacer. Cuando irrumpí en su patio, estaba sentado junto a la mesa de piedra, contando las cuentas de su rosario. La luz del sol se filtraba entre las hojas, haciéndole parecer amable y cálido. Pero tras escuchar mi historia entre lágrimas, solo alzó la vista con calma. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa leve y enigmática. Sigue la corriente. Ve a la capital para un matrimonio concertado. Puede que sea tu oportunidad para cambiar las cosas. Lord Arthur de la mansión Sterling es un hombre de talento excepcional. Si aprovechas esta oportunidad, será 100 veces mejor que aferrarte a Julián. Me quedé helada, como si todas mis fuerzas se hubieran esfumado. Así que, a sus ojos, no soy más que un peón en su juego.
una moneda de cambio para su propio beneficio. El viento de la tarde barrió el patio, levantando las hojas caídas, y enfriando mi último atisbo de esperanza. Miré a Eduardo, a esos ojos profundos e insondables, y de repente comprendí que en los Vance, nadie me protegería de verdad. La única con la que puedo contar soy yo misma. A la mañana siguiente, justo cuando estaba amaneciendo, una criada me sacó de la cama. Beatriz mandó recado, ordenándome que acudiera de inmediato al santuario familiar, diciendo que había un anuncio importante. Mi corazón dio un vuelco, y tuve un mal presentimiento sobre sus intenciones, pero no me quedó más remedio que armarme de valor, ponerme un vestido sencillo, y dirigirme al santuario. Dentro del santuario, el incienso de sándalo se elevaba en espirales, y las tablillas de los antepasados estaban cuidadosamente ordenadas sobre el altar, solemnes e imponentes. Beatriz estaba ante las tablillas, vestida con una falda de brocado, con peonías bordadas en hilo de oro, con una horquilla de perlas doradas, con toda la pinta de la altiva señora de la casa. Cuando me vio entrar, primero soltó un resoplido frío, y luego carraspeó. Su voz era tan afilada como un cuchillo, cortando el silencio del santuario. Puesto que Lord Julián no te quiere, tendrás que aceptar un matrimonio concertado. Clara, no culpes a nadie más. Solo tienes a ti misma a quien culpar por tu mala suerte, por no haber conquistado el corazón de Lord Julián. En cuanto terminó de hablar, los miembros de la familia Carter en el santuario estallaron en un alboroto. Se juntaron en corrillos, señalándome y cuchicheando sobre mí. Sus murmullos parecían mosquitos, zumbándome en los oídos. La hija de una concubina es solo eso, y se atrevió a soñar con Lord Julián. No está a su altura, eso es. Lord Julián preferiría elegir a esa Silvia antes que a ella. He oído que Lord Arturo de la mansión Sterling tiene un carácter violento. Ninguna dama noble de la capital está dispuesta a casarse con él. Una vez que se case con él, lo pasará muy mal. Apreté los puños, clavándome las uñas en las palmas. El dolor casi me hizo llorar, pero sabía que no podía llorar. En cuanto lo hiciera, eso era exactamente lo que quería Beatriz. Enderecé la espalda, y lancé una mirada fría a los familiares chismosos. Con una sola mirada mía, cerraron la boca, pero aún así seguían lanzándome miradas de reojo. Esa noche, Silvia, de hecho, apareció. Entró vistiendo un nuevo vestido de seda aguamarina, con la horquilla de perlas que Julián le había regalado, y una sonrisa falsa en el rostro. Me agarró la mano tan pronto como entró, y dijo con dolor fingido: Clara, de verdad no quería robarte a tu prometido. Por favor, no te enfades conmigo. Pero la suficiencia en sus ojos ardía como una llama, quemándome. Cada palabra que decía era presumir de cómo ahora era el ojito derecho del Lord Julián. Incluso sacó a colación todo lo que Julián hizo por ella ayer. Cada una de sus palabras se clavaba directamente en mi corazón. Contuve mi ira, y al ver su actuación hipócrita, sentí un asco absoluto. Después de que se fuera, volví directamente a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. A medida que la noche avanzaba, con la luz de la luna filtrándose a través de la ventana, empecé a hacer las maletas. Envolví el pasador de plata de mi madre con cuidado, y lo puse en el fondo de mi jatillo. Era la única reliquia de mi madre. Luego, saqué un colgante de jade que llevaba oculto conmigo. El colgante era de jade blanco, con medio fénix tallado, y una leve muesca en el borde. Cuando tenía 7 años, después de que Beatriz me abandonara en la calle, un chico desconocido me lo dio. Me compró un pastel de azúcar, me llevó de vuelta a los Vance, y me puso este colgante de jade en la mano antes de irse. Dijo: si alguna vez te metes en problemas, llévalo a la capital y búscame. Todos estos años, lo he guardado conmigo, como la esperanza que me mantenía en pie. También metí el libro de cuentas que copié en secreto de la oficina de contabilidad de los Vance en mi atillo. Eso era mi billete para empezar de nuevo. Miré fijamente la noche profunda, pero ya había tomado una decisión. Yendo a la capital esta vez, nunca volvería a dejarme avasallar. Lo que los Vance me deben, lo que Beatriz me debe, lo recuperaré todo, cada mínima parte. Todavía estaba oscuro. La noche era espesa como tinta negra. Llevaba mi bolso empacado a la espalda, escapándome a escondidas de mi propio patio. La puerta trasera de los Vance quedó entreabierta, poco usada en días normales. Solo unos pocos criados ancianos barrían cerca. Me calé el sombrero, con los pasos tan ligeros como pude, con miedo de alertar a alguien. El viento frío rozó mis mejillas, mordiendo con un frío que calaba los huesos, pero apenas lo sentía. Solo un pensamiento en mi mente: salir. Dejar este lugar de humillación y vergüenza. No me había alejado mucho de la puerta trasera, cuando oí detrás de mí el sonido de pasos apresurados. Al volverme para mirar, era la criada de mi habitación. Estaba sin aliento de tanto correr, con el rostro lleno de angustia. Señorita Clara, ¿cómo puede irse así? Si Lord Julián se entera, seguro que se enfadará. Le hice un gesto con la mano, y susurré: no montes un escándalo, solo finge que no me has visto. La criada quiso decir algo más, pero yo ya me había dado la vuelta, desapareciendo rápidamente en la niebla de la mañana. La criada corrió de vuelta a la mansión Thorne para informar. En ese momento, Julián estaba con Silvia,
disfrutando de las flores de ciruelo en el jardín. Él escuchó las palabras de la criada, y se limitó a sonreír con desdén. Luego pellizcó la mejilla de Silvia. Clara solo está haciendo una rabieta. En unos días, cuando se calme, volverá. No se lo tomó a pecho en absoluto, y siguió recitando poesía con Silvia, pasándoselo muy bien juntos. No fue hasta el atardecer, cuando Julián se acordó de enviarme algo de comer, que mandó a alguien a casa de los Vance para ver cómo estaba. El criado volvió e informó de que yo ya me había ido, y me había llevado el recuerdo de mi madre. Fue entonces cuando Julián por fin se dio cuenta de que algo andaba mal. También oyó que Beatriz ya había decidido enviarme a la capital para un matrimonio concertado. Entonces cayó en la cuenta de lo que aquella nota de Orquídea significaba para mí. Era mi única oportunidad de escapar del destino de una hija de concubina. Su expresión cambió al instante. Montó furiosamente su caballo hasta la finca de los Vance. Su capa negra ondeaba al viento. Irrumpió en el salón principal de los Vance, golpeó la mesa y le exigió a Beatriz: ¿Dónde está Clara? Beatriz dio un sorbo de té con calma y respondió con frialdad: se ha ido a la capital para el matrimonio concertado. Claro. ¿Esperabas que se quedara en casa de los Vance y viera vuestro numerito de amor con Silvia? Al oír esto, Julián estaba tan furioso que se le marcaban las venas de las sienes, pero no había nada que pudiera hacer. Inmediatamente ordenó que bloquearan todos los cruces de ferry y rutas terrestres en Rivertown, jurando encontrarme. Los Toll movilizaron a toda su gente, poniendo Rivertown patas arriba. Los barqueros del ferry fueron interrogados una y otra vez, y hasta las caravanas de mercaderes que pasaban fueron registradas a fondo. Puestos de control en las rutas terrestres se establecieron uno tras otro. Soldados con espadas desenvainadas inspeccionaron con cuidado a cada transeúnte, pero ni sospechaban que yo ya me había mezclado en una caravana de mercaderes rumbo al norte y había salido de la ciudad. Julián se quedó junto al ferry, contemplando el vasto río. El viento del río le revolvió el pelo. Por primera vez, el pánico se reflejó en su cara. Probablemente nunca imaginó que yo pudiera ser tan despiadada, sin siquiera dejar una palabra de despedida. Me puse ropa tosca de hombre, me recogí el pelo en un sencillo moño, e incluso me embadurné la cara de ceniza, y me mezclé con la caravana de mercaderes. Parecía exactamente un chico joven e inexperto, y la gente de la caravana, viajeros curtidos en su mayoría, eran cálidos y generosos. Al verme joven y solo, a menudo cuidaban de mí, compartiendo su comida y su agua. El viaje fue bastante bien. Pero en el transbordador de Rivertown, los perseguidores de los Toll nos detuvieron, bloqueando nuestro paso. Los perseguidores montaban altos corceles, blandían largos cuchillos, y rodearon la caravana. El líder gritó: ¡Alto todo el mundo! Registrad a fondo. Encontrad a la señorita Vance, cueste lo que cueste, y en cuanto dijo eso, los perseguidores se abalanzaron sobre la caravana, registrando bruscamente el equipaje de todos. Mi corazón se aceleró. Retrocedí instintivamente detrás de la multitud. Pero un perseguidor de vista aguda me vio, gritando: «Está aquí», atrayendo innumerables miradas hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, oí un galope rápido, acercándose desde lejos, mientras Julián se acercaba a caballo con una túnica oscura de brocado, el pelo ligeramente alborotado por el viento, y el rostro cansado del viaje. Desmontó y me agarró la muñeca con tanta fuerza que casi me rompió los huesos. Sus ojos estaban desesperados. ¿Por qué te fuiste? Clara, ¿qué estás tramando?, preguntó, mientras solté mi mano y di un paso atrás. Lo miré fríamente. El sol cegaba. Entorné ligeramente los ojos. Luego dije, palabra por palabra: desde el momento en que diste la nota de Orquídea a Silvia, ya no tenía sitio en Rivertown. Lo miré, con los ojos rebosantes de decepción. ¿Sabes que esa nota de Orquídea era mi única oportunidad de escapar de ser un peón en su juego? Solo para hacer sonreír a Silvia, aplastaste mi esperanza y la hiciste pedazos. Julián se quedó atónito. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. Mientras estábamos en un punto muerto, a lo lejos, resonaron cascos rítmicos. Redoblaban tambores y gongs. Las banderas ondeaban, y apareció una gran comitiva. Un hombre de mediana edad con túnicas de brocado, con expresión solemne, era el señor Carson, el administrador de la mansión Sterling. Mi corazón dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre dio un paso al frente. Su voz resonó, retumbando en todo el muelle. Por orden de Lord Arthur, debemos escoltar a la señorita Clara Vance hasta la capital para su boda. El rostro de Julián se puso pálido. Apretó los puños, desesperado por detenerlos, pero los soldados detrás del señor Carson lo bloquearon. Les superaban en número. Aunque se resistía, solo pudo verme subir al barco del duque, que estaba cerca de la mansión Sterling. El barco se alejó lentamente. Me quedé en la proa, viendo cómo la figura de Julián se hacía más pequeña. Una ola de alivio me invadió. La brisa del río me revolvió el pelo, trayendo un leve olor a agua. Mientras Rivertown se desvanecía en la distancia, me susurré a mí misma: adiós, mi pasado.
En el momento en que pisé el barco del duque, quedé completamente atónita. Mis pies se quedaron clavados en el sitio. La decoración del camarote era exquisita. Superaba todo lo que esperaba. La talla de madera sobre la mesa era mi favorita de la infancia. Era un conejito. El edredón de brocado de la cama estaba bordado con un patrón de loto. Eso era algo que yo había suplicado a mi madre que me enseñara a bordar. Hasta el móvil de viento junto a la ventana era mi estilo favorito de la infancia. Cuando soplaba el viento, emitía un sonido claro y agradable. Lo miraba todo, totalmente aturdida, con la mente llena de preguntas. El señor Carson se adelantó con una sonrisa. Al verme así, me explicó con paciencia que Lord Arthur había preparado todo esto especialmente. Lord Arthur dijo que la señorita Clara había tenido un largo viaje, y que debería estar cómoda aquí. Su tono era respetuoso, y había un atisbo de calidez en sus ojos. Estaba totalmente confundida y le solté al señor Carson, que nunca había conocido a Lord Arthur y que me preguntaba cómo sabía lo que me gustaba, pero el señor Carson solo sonrió y en lugar de responder, simplemente dijo que Lord Arthur tenía sus razones y que no había necesidad de indagar. Mientras el barco navegaba por el río, el viento en calma y las aguas tranquilas. Me apoyé junto a la ventana, contemplando el paisaje de ambas orillas alejarse lentamente. El agua del río era de un verde esmeralda, y los sauces en las orillas echaban brotes nuevos, meciéndose con la brisa. ¡Qué escena tan animada! Pero por dentro, estaba hecha un desastre, totalmente curiosa por Arthur. ¿Qué clase de persona es, en realidad? ¿Por qué le importaría tanto a alguien a quien nunca ha conocido? Poco después, oí un alboroto en la cubierta. Salí a la cubierta y seguí la mirada de todos. A lo lejos, en el río, varios barcos se dirigían hacia nosotros a toda velocidad. En el barco que iba en cabeza, se encontraba una figura conocida. Era Julián. Estaba de pie en la proa, vestido con una túnica de brocado oscuro. Me estaba gritando. Clara, vuelve. Me equivoqué. Recuperaré la nota de Orquídea. Me casaré contigo. Su voz estaba ronca, llena de profundo arrepentimiento. Resonó a lo largo del río. No miré hacia atrás. Solo miré al frente. El señor Carson vio aquello y dio una señal a la flota naval de atrás. Poco después, varios barcos de guerra, que ondeaban el estandarte de la mansión Sterling zarparon, bloquearon la flota de Julián. El comandante naval le gritó a Julián. Lord Julián, este es el barco del duque de la mansión Sterling. Por favor, dé la vuelta ahora. No cometa un error. Julián miró los barcos de guerra que lo bloqueaban. Estaba blanco de rabia, pero indefenso. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el barco del duque se alejaba cada vez más, haciéndose cada vez más pequeña. Cuando el barco del duque desapareció de la vista, Julián mostró pánico por primera vez. Les espetó a sus hombres que investigaran y que desenterraran todo sobre Arthur Sterling. Quiero saber por qué está intentando robarme a mi gente. Su voz estaba llena de amargura y rabia, y quedó flotando sobre el río durante largo tiempo. Tras navegar durante días, atracamos en un pueblo del sur para abastecernos. El pueblo estaba construido junto al agua, con senderos de adoquines que serpenteaban y se retorcían. Casas con paredes blancas y tejas oscuras bordeaban ambos lados, y linternas rojas colgaban bajo los aleros, creando una escena animada y apacible. Me bajé a tierra a pasear, pensando en llevarle algunas delicias locales a Arturo en la capital. Justo cuando llegué a una pastelería, oí que alguien me llamaba. Me di la vuelta, y vi al señor Walker, un viejo conocido del gremio mercantil de Rivertown. Se sobresaltó al principio, luego se acercó a mí rápidamente y, bajando la voz, dijo, «Señorita Vance, ¿qué hace usted aquí?». A lo que sonreí, y no dije gran cosa, solo le pregunté cómo estaba. El señor Walker suspiró, se inclinó y susurró. Después de que se fuera, Silvia está en la cima. Se comporta como la futura señora de la casa Thorne, y se pavonea por Rivertown. No solo se ha adueñado de algunos asuntos de los Thorne, sino que a menudo se presenta en los banquetes del gremio mercantil, haciendo comentarios despectivos de que no es digna de Lord Julian. Dice que usted sabía que no era lo bastante buena para Lord Julian y se escabulló a la capital para un matrimonio concertado, pero solo sonreí levemente. No me inmuté en absoluto. Cuanto más se pavonea Silvia así, más demuestra que está insegura. El señor Walker quería decir algo más, pero lo despaché con un gesto. Le dije que tenía cosas que hacer, y me di la vuelta para irme. De vuelta en el barco, encontré una caja de terciopelo olvidada, que Julián me había regalado, y dentro estaban todas las cosas que me había dado a lo largo de los años. Llevé la caja a la barandilla donde el viento del río era fuerte, agitando mis túnicas con furia, y mientras miraba fijamente los objetos de la caja, cada uno inundándome de recuerdos, aquellos dulces momentos del pasado ahora me parecían una amarga burla. Respiré hondo y lo lancé todo de la caja al río, pieza a pieza, y viéndolas desaparecer en el agua, me sentí muy aliviada, como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, sabiendo que el pasado había quedado atrás. Simplemente lo dejaría ir con la corriente. Esa noche, estaba en la cama, dando vueltas, hasta que saqué el viejo colgante de jade que siempre llevaba conmigo,
y mientras mis dedos recorrían los grabados de su superficie, su tacto frío se filtró por mis dedos. Aún así, me proporcionó una extraña calidez. Recordé que de niña fui abandonada en la calle por Beatriz, donde lloré desconsoladamente, pero nadie siquiera me miró, y justo cuando estaba desesperada, apareció un chico desconocido, que se arrodilló y me ofreció un dulce. Poniendo el colgante de jade en mi mano para consolarme, dijo: niña, no llores, y que me llevaría a casa. Su voz era suave y sus ojos cálidos, siendo la única luz de mi oscura infancia. Ahora, la luz de la luna se filtraba por la ventana hasta el colgante de jade, proyectando un suave resplandor, y mientras lo apretaba, una ola de calidez me invadió, sabiendo que, pase lo que pase en el futuro, seguiré viviendo, por mamá, y por el chico que una vez me salvó. Julián no me dejaría ir tan fácilmente. Dirigió una búsqueda a lo largo del río, su flota iba y venía por el río, persiguiendo desde Villa del Río hasta Colina Dorada, pero nunca llegó a ver el barco del duque. El río estaba cubierto de niebla interminable. Por más fuerte que gritara, no obtuvo respuesta. Tras días de búsqueda, Julián finalmente se rindió. Volvió arrastrando los pies a la mansión Thorne. En el momento en que cruzó la puerta, se topó con Silvia, que llevaba uno de mis vestidos viejos, sentada en el patio admirando las flores. Era un vestido de seda rosa, que mi madre cosió para mi 16º cumpleaños. También era mi vestido favorito. Cuando Silvia lo vio volver, se levantó rápidamente, y se acercó a él con timidez, sosteniendo una taza de té caliente. Señor Julián, ¿ha vuelto? ¿Cansado? Le preparé un té caliente. Beba algo para entrar en calor. Julián miró el vestido de seda que llevaba, y no sintió más que irritación. El vestido en ella, por más que lo mirara, le parecía incorrecto. Se veía mucho mejor en mí. Hizo un gesto con la mano, y dijo con impaciencia: quítatelo, no quiero verlo. El rostro de Silvia palideció. Un destello de resentimiento en sus ojos, pero se obligó a mantener la calma, y le tendió el té. Julián le derribó la taza de la mano. El té caliente salpicó a Silvia, pero no se atrevió a emitir un sonido, y solo pudo llorar en silencio. Silvia podía adivinar lo que Julián pensaba, y sabía que él todavía pensaba en mí. Los celos brotaron en su interior. Envió en secreto a gente a la capital para difundir rumores, diciendo que yo era una hija abandonada y expulsada por los Vance, diciendo que era una mujer de moral dudosa, y que solo quería aferrarme a los poderosos, así que pedí activamente un matrimonio concertado con la mansión Sterling. Pensó que si arruinaba mi reputación, Arturo me abandonaría, y Julián volvería a ella arrastrándose. Mientras tanto, en el barco del duque, no podía quitarme a los Vance de la cabeza. En mi tiempo libre, examinaba en secreto el libro de contabilidad del gremio que había traído de la finca de los Vance. Cada anotación en el libro registraba los negocios de los Vance. Donde había déficits, donde había encubrimientos, podía verlo todo con total claridad. Estaba planeando en secreto que una vez llegara a la capital, primero establecería un punto de apoyo, y luego tramaría lentamente el plan para recuperar lo que mi madre me dejó, y hacer que Beatriz y todos los que me agraviaron pagaran el precio. La brisa del río entraba por la ventana, trayendo un leve olor a tinta. Miré el libro de contabilidad, a la escritura densa, y mi determinación se hizo más fuerte. Sabía que el camino por delante era largo, lleno de incertidumbre y desafíos, pero no me echaría atrás. Usaría mis propias manos para labrarme un lugar para mí misma. El barco del duque atracó en el muelle de Colina Dorada para aprovisionarse. Colina Dorada era una ciudad importante del sur. El muelle bullía de actividad. Carruajes y caballos no dejaban de pasar. Voces clamaban entre la multitud. Desembarqué para pasear. Quería probar los famosos dulces de Colina Dorada. Acababa de llegar a una pastelería, cuando me envolvió el rico aroma de los dulces. Estaba a punto de comprar algunos, cuando alguien me bloqueó el paso. Levanté la vista, y era el asistente personal de Julián. Llevaba túnicas de tela gris, con el rostro cubierto de polvo. Sin duda había venido corriendo hasta aquí. Me miró, y dijo con seriedad: señorita, Lord Julián lo lamenta. Dice que está dispuesto a ofrecer la mitad del patrimonio de la mansión Thorne como regalo de compromiso. Por favor, vuelva a Villa del Río. Lord Julián también dijo que se casará con usted con todos los honores, y la convertirá en la única señora de los Thorne. Lo miré y sonreí levemente, luego negué con la cabeza. Lo hecho está. Vuelve y dile a Julián que ya no hay nada entre nosotros. Recordé la humillación en el banquete real de las flores. Recordé su favoritismo hacia Silvia. Recordé sus palabras despreocupadas: es solo una costumbre. Solo sentí una fría decepción. El asistente quiso decir algo más, pero yo ya me había dado la vuelta y había caminado rápidamente hacia el muelle. No quería tener nada más que ver con Julián. Lo pasado, pasado. De vuelta en el barco, acababa de entrar en el camarote, cuando vi una carta sobre el escritorio. El sobre era sencillo, sin firma. Solo en la esquina inferior derecha había una pequeña orquídea pintada. La abrí. La carta que había dentro estaba hecha de un fino silk parch. La caligrafía era elegante y enérgica. Los trazos eran nítidos aunque con cierta suavidad. La carta solo decía: establezcase en la capital como le plazca.
La firma decía, Arthur Sterling, sin presiones, sin formalismos, solo estas sencillas 7 palabras. Y, sin embargo, removieron algo en mi corazón. Sostuve la carta. Sobre este Lord Arthur a quien nunca había conocido, me volví un poco más curiosa. ¿Qué clase de persona es? ¿Por qué diría tales cosas? ¿De verdad no le importa mi pasado? ¿O tiene otros motivos? Doblé la carta. Con cuidado, la guardé en mi bolsillo interior. El barco se alejó lentamente del muelle de Colina Dorada, con rumbo a la capital. La brisa del río me acarició el rostro, trayendo consigo una ligera niebla. Me coloqué en la proa, contemplando el horizonte. Mi corazón estaba lleno de expectación. Quizás la capital sea el comienzo de una nueva vida para mí. Días después, el barco del duque, por fin, llegó al muelle de la capital. Me quedé en la proa, observando a la multitud bulliciosa del muelle, sintiéndome un poco nerviosa. En ese momento, vi a alguien. Llevaba una túnica de brocado blanco luna, un cinturón de jade en la cintura, erguido y recto como un pino. Su rostro era cálido como el jade, sus cejas y ojos tenían un deje de severidad, pero sin carecer de dulzura. En ese instante, sentí que sus cejas y ojos eran iguales a los del chico que me salvó en la infancia, tan parecidos. Mi corazón dio un vuelco, me quedé mirándolo fijamente, olvidando mover los pies. Caminó con paso firme, se acercó a mí, y asintió levemente. Señorita Vance, ha tenido un largo viaje. Soy Arthur. Su voz era grave y agradable, como un manantial claro que fluye entre rocas, que hacía sentirse muy a gusto. Volví en mí, e hice una rápida reverencia. Saludos, Lord Arthur. Arthur hizo un gesto con la mano, indicándome que no fuera tan formal. Dijo con indiferencia, la villa está lista. Venga conmigo. Lo seguí hasta un carruaje. Pronto. Se detuvo frente a una villa elegante. En la puerta de la villa colgaba una placa, con la inscripción Pabellón de la Luz de Luna. Arthur me llevó al interior de la villa. El patio estaba lleno de plantas y flores, y había un pequeño estanque, con peces ornamentales, nadando alegres. Arthur ordenó a los sirvientes, cuiden bien de la señorita Clara, y no interfieran en sus acciones. Los sirvientes, respetuosamente, asintieron y se retiraron. Arthur me dijo de nuevo, todo esto es suyo para que lo use como quiera. Si necesita algo, solo pídalo. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Vi su espalda alejarse, mi curiosidad crecía. Este Arthur parecía ser completamente distinto de lo que había imaginado. Esa noche, me senté junto a la ventana, mirando la luz de la luna afuera, con la mente hecha un lío. Saqué el viejo colgante de jade que llevaba oculto junto a la piel, y mis dedos recorrieron sus grabados. El día después de mudarme al pabellón de la luz de la luna, Arturo envió a alguien para traer a una tutora de etiqueta. Llevaba un vestido de seda sencillo, y se comportaba con gracia. En cuanto entró, hizo una reverencia. Señorita Vance, me han enviado para enseñarle la etiqueta de la capital. Desde caminar y sentarse hasta banquetes y conversación, la instruiré con detalle. Miré el grueso manual de etiqueta que me entregó, rozando suavemente las páginas con las yemas de los dedos, y sonreí. Gracias por su molestia, señora, pero siempre he sido de espíritu libre, y no puedo aprender todo ese papeleo. Espero que me tenga paciencia. Ella se quedó desconcertada, luego esbozó una sonrisa amable. Lord Arturo lo había previsto. Si aprende o no depende por completo de usted, señorita. Solo estaré aquí para ayudar. Sus palabras me llegaron al corazón. Arturo es realmente perspicaz. Sabía que en la capital, depender únicamente de la protección de la mansión Sterling nunca sería suficiente. Solo lo que tenía en mis propias manos era de fiar de verdad. Después de pensarlo mucho, tomé la iniciativa de ir al estudio de Arturo. Estaba ocupado con asuntos oficiales, y cuando me vio entrar, levantó la vista, arqueando una ceja. Señorita Vance, ¿necesita algo? Lord Arturo, hice una reverencia, y dije sin rodeos, yo quiero hacerme cargo de la boutique de seda bajo la mansión Sterling. Arturo dejó la pluma, mirándome con interés. Oh, ¿sabe de negocios? Un poco, respondí, ni humilde ni arrogante. Cuando estaba en Villa del Río, aprendí contabilidad con el contable, y he visto cómo funcionan los gremios de comerciantes. Además, sé que la boutique de seda de la mansión Sterling lleva años perdiendo dinero. En lugar de dejarla parada, ¿por qué no deja que lo intente? Cuando Arturo oyó esto, sin pensárselo 2 veces, ordenó directamente a alguien que trajera el libro de cuentas de la boutique. Muy bien, este libro de cuentas es suyo. La boutique está enteramente en sus manos. No es necesario que me informe de todo. Abracé el grueso libro de cuentas y volví al pabellón de la luz de la luna. Esa noche, repasé los números del libro de cuentas. Eran densos, pero después de solo unas páginas, me di cuenta de que algo no cuadraba. Los precios de compra estaban muy por encima de los precios de mercado, y las cantidades de venta no coincidían con los libros. Incluso había varios gastos grandes anotados simplemente como compras, sin ningún detalle. Cualquiera podía ver que el encargado se confabulaba con gente externa y malversaba fondos. Yo, en silencio, anoté todas estas entradas sospechosas, una a una, y envié en secreto a 2 criados de confianza a la boutique para investigar los movimientos del encargado. Al ver las pruebas que había reunido,
Tomé una decisión. Primero, tomaría el control de esta boutique de seda, establecer una base sólida, y luego planearía mis próximos pasos. Después de todo, yo nunca quise ser una marioneta a la que vuelven a manejar. Después de descubrir los trucos del gerente, elegí un día en que el gerente de la boutique y el contador estuvieran todos reunidos, y fui directamente a la tienda. El gerente, llamado Wright, al verme, una mujer joven, inicialmente se dio aires, y habló con desdén. Señorita Vance, en lugar de disfrutar del ocio en la mansión Sterling, ¿qué hace usted aquí en nuestra boutique de seda? No me enfadé. Simplemente puse el libro de cuentas sobre la mesa, y recorrí con mi mirada afilada a todos. Gerente Wright, estoy aquí para auditar las cuentas. El rostro del gerente Wright cambió, pero se obligó a mantener la calma. El libro de cuentas está perfectamente claro. ¿Qué hay que auditar? Perfectamente claro. Solté una risa fría, cogí el libro de cuentas, y leí las discrepancias una por una. La seda premium comprada el mes pasado, con un precio de mercado de $50 por rollo, la registraste como $80. ¿A dónde fueron los $30 extra? Además, este gasto de compra de $500 no tiene detalles, ni recibo. Dime qué se compró. El rostro del gerente Wright palideció, quiso discutir, pero se quedó sin palabras. Luego presenté las pruebas reunidas por los sirvientes ante todos, comprobantes que mostraban que el gerente Wright en secreto vendió la seda premium de la boutique a tiendas de telas externas a bajos precios para beneficio personal. Gerente Wright, dije fríamente, coludiste con externos para malversar y perjudicaste los intereses de la mansión Sterling. ¿Qué castigo mereces? El gerente Wright cayó de rodillas con un golpe sordo, y suplicó clemencia. Señorita Vance, perdóneme. Fui necia por un momento. Frente a todos, anuncié que el gerente Wright era despedido e investigado, y establecí nuevas reglas. Nada de malversación. Todas las cuentas deben estar por triplicado, con el gerente, el contador y la mansión Sterling teniendo cada uno una copia. Después de manejar eso, comencé a ajustar la estrategia de negocios de la boutique de seda. Las nobles de la capital valoran sobre todo la singularidad, así que me centré en la personalización de seda premium, supervisando personalmente todo, desde los patrones hasta los estilos. Unos días después, el señor Carson entregó una caja de terciopelo. Dijo con una sonrisa, señorita Vance, esto fue enviado especialmente por orden del Lord Arthur. Dijo que estos son algunos patrones de seda premium que podrían ayudarle. Abrí la caja de terciopelo. Dentro había varios patrones dibujados a mano, exquisitos y únicos, todos estilos no vistos en otros lugares. Uno de ellos, un patrón de loto, era exactamente igual al patrón de mi vestido favorito de la infancia, completamente idéntico. Mi corazón se conmovió, pero no hice un escándalo. Simplemente hice que el artesano se apresurara a hacer un vestido nuevo según el patrón. Con estos patrones únicos y la fina artesanía, en solo un mes, la boutique de seda pasó de pérdidas a ganancias. Las damas nobles de la alta sociedad acudieron en masa, pidiendo específicamente los diseños de seda premium de Clara. Mi nombre se extendió gradualmente por toda la capital. Estaba ocupada con el negocio de la boutique de seda. El señor Carson, de repente, entró apresurado a informar. Señorita Vance, Lord Julian, del gremio fluvial de la Villa del Río, está en la capital. Ha estado acampado fuera de la mansión Sterling durante 3 días y 3 noches, suplicando una única reunión con usted. Detuve mi costura. Luego reanudé como siempre. Dije con calma, dile que estoy ocupada. El señor Carson parecía preocupado. Lord Julian se mostró inflexible. Dijo que si no podía verla, seguiría esperando. No dije nada más. Solo bajé la cabeza y continué bordando el diseño de seda de primera calidad. Eso ya es pasado. No quiero tener nada que ver con Julian nunca más. Cuando Arturo se enteró, fue a la mansión Sterling a las puertas él mismo para ver a Julian. Más tarde, el señor Carson me contó la escena, con un dejo de diversión en la voz. Cuando Lord Julian vio a Lord Arturo, se puso tan furioso que se le pusieron los ojos rojos. Gritó que Clara es su amor de la infancia, que tienen una conexión profunda, y que el banquete real de las flores fue un malentendido. ¿Y qué dijo Lord Arturo? No pude evitar preguntar. Lord Arturo solo sonrió levemente y replicó, el señor Carson imitó el tono de Arturo. Si sabías que era un malentendido, ¿por qué le diste la nota de la orquídea a otra persona en aquel entonces? Tú, como heredero del gremio fluvial, ¿cómo pudiste no saber que la nota de la orquídea es una prenda de compromiso? Simplemente pensaste que la señorita Vance se quedaría a tu lado pase lo que pase, así que te atreviste a pisotear sus sentimientos. Ahora te aferras a ella, solo te estás humillando. Imaginé a Julián completamente sin palabras, y mi corazón no se conmovió en absoluto. El señor Carson también dijo, Lord Julian se negó a irse. Lord Arturo nos dijo que custodiáramos las puertas de la mansión Sterling y que no le permitiéramos molestarla. Lord Arturo también dijo que si Lord Julian causa más problemas, lo expulsaría de la capital para siempre. Asentí y dije suavemente, agradezco a Lord Arturo. Luego dejé el asunto por completo y me entregué de lleno al negocio de la boutique de seda.
Después de todo, en lugar de lidiar con Julián, lo que de verdad me importa es cómo llevar el negocio de la boutique de seda al siguiente nivel. Necesito acumular suficiente poder para recuperar todo lo que es mío. La fiesta en el jardín de las damas de la alta sociedad. Era mi primera vez en la capital, mi debut formal. Llevaba un vestido de seda de lujo de mi propio diseño a la fiesta en el jardín. El dobladillo azul lago estaba bordado con motivos de loto. Al caminar, la falda se balanceaba, como el agua de manantial del sur. En el momento en que entré en el salón de banquetes, la mirada de todos se posó en mí. La señora Harrington fue la primera en acercarse, me tomó la mano, y me colmó de elogios. Señorita Vance, este vestido es realmente exquisito. Tanto la tela como el estilo son excelentes. ¿Qué boutique de seda lo confeccionó? Sonreí y respondí, es de la boutique de seda bajo la mansión Sterling. No soy muy experta, pero sé un poco de diseño. Ya veo. Los ojos de la señora Harrington se iluminaron, entonces debo encargar algunos conjuntos. Una artesanía tan fina no debe dejarse escapar. Otras damas también se acercaron, murmurando alabanzas sobre mi vestido. Hicieron pedidos personalizados uno tras otro. Aproveché la oportunidad para presentar un conjunto de joyas y accesorios. El vestido acompañado de un colgante de jade y una horquilla a juego. El negocio despegó de inmediato. Estaba hablando de negocios con una dama cuando de repente oí exclamaciones. Una dama, que sostenía una pieza de seda de primera calidad, tenía cara de disgusto. ¿Qué tela es esta? Es muy áspera. No se parece en nada a la textura de la seda de primera calidad. Se me hundió el corazón. Inmediatamente fui a inspeccionarlo. Aquel rollo de seda de primera calidad era efectivamente de nuestra boutique de seda, pero la textura era completamente diferente de la que solemos vender. Claramente, alguien lo había manipulado. Inmediatamente ordené una investigación. Tras comprobarlo, resultó que un dependiente de la boutique de seda había aceptado un soborno de un extraño, y durante la entrega, intercambió en secreto la auténtica mercancía por una defectuosa. Siguiendo las pistas, sorprendentemente condujo a Silvia. Ella vio que yo estaba prosperando en la capital y sintió celos, así que envió a alguien para sabotearme y arruinar mi reputación. Miré las pruebas en mi mano y esbocé una sonrisa desdeñosa. ¿Intentando arruinar mi reputación? No es tan fácil. Desenmascaré el plan en el acto. Saqué a rastras al empleado y al que lo sobornó. Luego saqué la auténtica seda de primera calidad para comparar, demostrando que los productos de nuestra boutique de seda no eran así. Al ver esto, las damas todas condenaron la malicia del empleado. Su confianza en mí, en realidad, aumentó. Sin embargo, no desenmascaré a Silvia. Algunas cuentas no necesitan saldarse de inmediato. Es más interesante hacerlo con calma. Unos días después de la fiesta en el jardín, recibí una carta de Eduardo. Estaba escrita con una letra pulcra, pero llena de intrigas entre líneas. Clara, el negocio de la sal de los Vance está decayendo. Beatriz está maltratando a los comerciantes, lo que está causando quejas generalizadas. Ahora que has conseguido poder en la mansión Sterling, ¿por qué no usas la influencia de Lord Arturo para volver a Rivertown y tomar el poder? El negocio de los Vance, después de todo, debería seguir en manos de los Vance. Si puedes tomar el poder, te apoyaré plenamente. Miré la carta, y me pareció increíblemente irónica. Conocía demasiado bien las intenciones de Eduardo. Solo me está usando para deshacerse de Beatriz, y luego quedarse él con el botín. Pero no lo rechacé, porque sabía que para dejar de verdad a los Vance, primero tenía que controlarlo. Lo que Beatriz me debe, lo que los Vance me deben, lo recuperaré, poco a poco. Cogí la pluma para responder a Eduardo, con letra pulcra. Eduardo, tienes toda la razón, pero no es el momento. Espera a que me establezca en la capital, antes de hacer ningún plan. Dejando la pluma, llamé a mi criado de confianza, y susurré, vuelve a Rivertown en silencio y contacta con los comerciantes que guardan rencor hacia Beatriz. Diles que yo, Clara, volveré pronto. Además, averigua en los últimos años, las pruebas de que Beatriz malversó fondos del negocio de la sal. Cuantas más, mejor. El hombre se marchó a cumplir las órdenes. Me quedé junto a la ventana, contemplando la luz de la luna afuera, con la mirada firme. Rivertown, los Vance, Beatriz, esperadme. Yo volveré. Julián, finalmente sobornó A un sirviente de la mansión Sterling y se coló en el pabellón de la luz de la luna. cuando me vio, Parecía demacrado, y sin afeitar. con apenas rastro del antiguo y animoso heredero del gremio fluvial. Me agarró la mano. Con la voz ronca, suplicó, Clara, vuelve a Villa del Río conmigo. Me divorciaré de Silvia. Me casaré contigo. Te haré la única señora de la casa Thor. Retiré suavemente mi mano, lo miré a los ojos, y dije palabra por palabra, es demasiado tarde, Julián. Desde el momento en que entregaste la nota de orquídea a Silvia, todo terminó entre nosotros. Julián se quedó atónito. Tenía los ojos rojos. No dejaba de murmurar, me equivoqué. Clara, me equivoqué de verdad. No debería haber sido tan necio. No debería haberte hecho sufrir. Dame otra oportunidad, por favor. ¿Una oportunidad? Me reí con desprecio. En el banquete floral real frente a todos, cuando te supliqué por la nota de orquídea, ¿por qué no me diste una oportunidad?
Cuando estaba siendo acosada por Beatriz, y ridiculizada por los miembros de los Carter, ¿por qué no me diste una oportunidad? Sabías muy bien. Lo que la nota de Orquídea significaba para mí. Sin embargo, para complacer a Silvia, trataste mi futuro como una broma. Solo lo lamentas ahora porque te das cuenta de que ya no soy la Clara que solía girar siempre a tu alrededor. Julián se quedó sin palabras. No hizo más que negar con la cabeza. Estaba ciego en aquel entonces. Por favor, perdóname solo esta vez. Al verlo así, No sentí ni una onda en mi corazón. en ese momento, Entró Arturo. me protegió poniéndome detrás de él, y miró fríamente a Julián. Lord Julián, por favor, muestre respeto, porque la mansión Sterling no es un lugar donde pueda entrar y salir cuando le plazca. Clara es ahora mi prometida. No le corresponde interferir. Julián miró a Arturo, y la forma en que me protegía. Y al verme tan dependiente, Escondida detrás de Arturo, me miró destrozado. Con los labios temblorosos, comenzó a decir algo, pero al final, no dijo nada. se dio la vuelta y se fue. Del pabellón de la luz de la luna, Arthur vio claramente mi intención de contactar en secreto con los mercaderes de Rivertown. Una noche después de la cena, me invitó a pasear por el patio, donde la luna brillante alumbraba sobre las plantas y las flores, creando un resplandor suave y onírico. Soplaba una brisa suave, que traía el aroma de las flores. De repente dijo: ¿quieres recuperar lo que es tuyo de los Vance? ¿Puedo ayudarte? Me sobresalté, me volví para mirarlo y le pregunté: ¿cómo lo supiste, señor Arthur? Arthur se rió entre dientes y dijo: tu sirviente de confianza es alguien que yo coloqué, pero ten por seguro que solo obedece tus órdenes, y yo solo me entero de algunas cosas. Me quedé desconcertada por un momento, pero luego me sentí aliviada, ya que con las habilidades de Arthur, le sería fácil averiguar mi paradero. Que estuviera dispuesto a contármelo ya era muy honesto por su parte. Me miró, con una mirada suave pero firme. Dijo que podía darme contactos y riqueza, pero que no interferiría en mis decisiones, ya que los asuntos de los Vance debían decidirlos yo en última instancia. Sus palabras me hicieron callar, sabiendo de las capacidades de Arthur y que con su ayuda, podía ahorrarme muchos problemas. Pero también entendí que lo que otros te dan al final no es de fiar. Arthur, como si leyera mis pensamientos, sonrió y me llamó astuta, mientras sacaba un trozo de papel y me lo entregaba. Lo cogí y vi que era una lista de contactos de los mercaderes de Rivertown, que anotaba las preferencias de cada uno, sus debilidades, y sus conflictos con Beatrice, ya que todos ellos le guardaban rencor. Arthur dijo que podía usarla. Añadió que ya había contactado con varios mercaderes ricos por mí, así que cuando atacara los negocios de los Vance, podía usar sus nombres sin revelar mi identidad, y al mirar la lista en mi mano, sentí una oleada de calidez. Levanté la cabeza, miré a los ojos de Arthur, y le di un sincero agradecimiento. En ese momento, confié en él aún más. Estaba leyendo en el pabellón de la luna aquel día cuando de repente oí un forcejeo fuera, y justo cuando me levanté y vi a varios guardias arrastrando a un hombre de negro, el señor Carson se acercó rápidamente y, haciendo una reverencia, dijo: señorita Vance, ¿se encuentra usted bien? Este hombre fue enviado para asesinarla. Pero, por suerte, Lord Arthur estaba preparado y tenía guardias apostados en el pabellón de la luna, que fue como detuvieron al asesino. Miré al asesino, atado, y fruncí el ceño. ¿Ha averiguado quién lo envió? Lo estamos interrogando ahora, dijo el señor Carson. Lord Arthur ordenó que investigáramos a fondo este asunto, y tras interrogarlo un poco, el asesino confesó que Silvia lo había enviado. Silvia vio que Julian seguía obsesionado conmigo, y le molestaba que yo prosperara en la capital, así que decidió asesinarme. Mientras escuchaba al señor Carson, me reí por dentro con desprecio. Silvia es tan ingenua que piensa que deshacerse de mí le devolvería a Julian, y cuando Arthur se enteró de esto, su mirada se volvió gélida. No hizo ningún escándalo, sino que simplemente envió a unos hombres para escoltar a Silvia de vuelta a Villa del Río aquella misma noche. También ordenó que nunca volviera a pisar la capital. Al mismo tiempo, hizo llegar las pruebas de que Silvia había sobornado al asesino a la mansión Thorne. Cuando Julian se enteró, envió expresamente a alguien a disculparse conmigo. El mensajero dijo que Lord Julian sabía que se había equivocado y que no debería haber consentido a Silvia, y añadió que nunca volvería a permitir que ella me molestara. Agité la mano y despedí al mensajero. Sabía que Julian se sentía aún más culpable conmigo, y que, la culpa no puede deshacer la humillación que sufrí, ni puede devolvernos el pasado perdido. Con la lista que me dio Arthur, mis planes en Rivertown se volvieron mucho más fluidos. Envié en secreto a gente para contactar con los mercaderes que estaban descontentos con Beatriz. Les prometí una parte, mientras me ayudaran a reunir pruebas de los intentos de Beatriz por apoderarse del patrimonio familiar, y del maltrato a los sirvientes. Una vez que yo tomara el poder, les daría más oportunidades de negocio. Ya tenían muchas quejas sobre Beatriz, y ahora, conmigo como respaldo, acudieron a mí en masa. En poco tiempo, recibí un montón de pruebas.
Incluía los libros de contabilidad que mostraban a Beatrice desviando fondos del negocio de la sal, testimonios de que maltrataba a los mercaderes, y cartas que demostraban que estaba reprimiendo a los disidentes. Al mismo tiempo, usé los beneficios de la boutique de seda y los mercaderes adinerados que Arthur puso a mi disposición para comprar discretamente las acciones minoristas del negocio de la sal de los Vance. Beatriz estaba tan concentrada en reprimir disidentes que estaba completamente ciega a mis movimientos. Edward, sin embargo, se dio cuenta. Envió a alguien a preguntarme: Clara, ¿estás comprando acciones del negocio de la sal en Rivertown? Así que, ¿cuál es tu intención? Le respondí a Edward que no se preocupara, solo quería ayudar a los Vance a mejorar el negocio de la sal. Beatriz era incompetente y había arruinado el negocio de la sal. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo el legado de los Vance era destruido por ella, y Edward se mostraba escéptico, pero no dijo mucho. Probablemente pensaba que, aunque comprara acciones, no podría causar muchos problemas. Arthur, por su parte, estabilizó la situación en la capital. Edward envió gente a la capital para investigarme, pero los hombres de Arthur los frenaron en seco. También me ayudó a manejar las conexiones en la capital, así que mi negocio en la capital no encontró ningún obstáculo. Miré el creciente montón de acciones del negocio de la sal y me sentía cada vez más segura de que en esta lucha de poder, no solo ganaría, sino que ganaría con estilo. Quiero que todos en la familia Vance sepan que yo, Clara Vance, ya no soy esa hija de concubina a la que todos podían pisotear. Aquel día era la noche de inauguración del mercado nocturno de la capital. Arturo dijo que me llevaría a verlo. El mercado nocturno estaba muy animado. Los vendedores pregonaban sus mercancías. Las risas resonaban por todas partes. Había vendedores ambulantes. Exhibían todo tipo de aperitivos. El aroma era irresistible. Arturo me cogió de la mano y me llevó entre la multitud. Me acompañó con paciencia, mirando esto y aquello. Su palma estaba cálida y seca. Tenía una fuerza reconfortante. No pude evitar relajar los nervios que llevaban días tensos. De repente, se paró en un puesto de pasteles. Sonriendo, me preguntó si quería probar un poco de pastel de osmanto. Es muy dulce. Asentí. Compró un trozo de pastel de osmanto y me lo dio. Cogí el pastel, di un bocado. El dulzor familiar se extendió por mi lengua. El sabor era igual que el del pastel que me compró aquel chico cuando era pequeña. Exactamente igual. Los recuerdos me inundaron. Instintivamente saqué el colgante de jade que llevaba escondido. Mis dedos recorrieron el dibujo del fénix en él y ese arañazo superficial. Arturo miró el colgante de jade que tenía en la mano. Sus ojos eran tan tiernos que podían derretirte. Se detuvo un instante. Desabrochó lentamente un colgante de jade de su cintura. Me lo tendió. Mira esto. Lo miré de cerca. Se me cortó la respiración. El material y el diseño de este colgante de jade eran exactamente iguales a los míos. Tenía medio dragón tallado y un arañazo en el borde. El arañazo coincidía con el de mi colgante de jade perfectamente. Junté rápidamente los dos colgantes de jade. El dragón y el fénix se entrelazaron, a la perfección. Resultó ser un colgante completo de jade de sol y luna. Miré el colgante de jade, luego a Arthur. Mis labios temblaron, y no pude hablar. Arthur soltó una risita suave, con una voz tan dulce que derretía. Clara, en las calles de Rivertown, ese chico que te salvó, era yo. Hizo una pausa, luego siguió. Ese año, fui a Rivertown con mi padre por negocios. Al pasar por una esquina, vi que Beatriz te había abandonado allí, llorando a lágrima viva, apretando un bollo de maíz medio rancio. Te compré pastelitos de osmanto, te llevé de vuelta a la casa de los Vance, y te di este colgante de jade antes de irme. Te dije que si alguna vez te metías en problemas, podías encontrarme en la capital con este colgante de jade. Al volver a la capital, seguí enviando gente para ver cómo estabas. Cuando descubrí quién eras, ya estabas siendo enviada por los Vance a la capital para un matrimonio arreglado. Así que le rogué a mi padre enseguida que arreglara este matrimonio. Clara, te he estado buscando todos estos años. Dentro de mí, una tormenta rugía. Así que aquel a quien había estado buscando todo este tiempo estaba justo a mi lado. Así que toda su amabilidad conmigo nunca fue solo casualidad. Las emociones me inundaron, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas, no por dolor esta vez, sino de la alegría de reencontrarnos por fin. El día en que las palabras vinieron de los Vance, estaba en el pabellón iluminado por la luna, revisando las cuentas de la boutique de seda. El señor Carson entró apresuradamente, con el rostro grave, diciendo: «Señorita Clara, hay una carta urgente del vestíbulo. El señor Vance tuvo un derrame cerebral porque Beatrice lo empujó al límite. Ahora está postrado en cama. El poder absoluto sobre el negocio de la sal ha sido arrebatado por Beatriz». Mi mano se detuvo sobre el libro de cuentas. Un destello frío brilló en mis ojos. Beatrice ya está haciendo su jugada. Arthur vino del despacho, tomó la carta urgente, le echó un vistazo, y luego alargó la mano y me cogió la muñeca. «No te preocupes, iré contigo a Rivertown», dijo. Alcé la vista hacia él. Sus ojos eran firmes, transmitiendo una fuerza tranquilizadora. «Vale,
3 días después, la flota llegó al muelle de Rivertown. Llevaba un vestido de seda de alta calidad y una horquilla de perlas doradas, seguida de docenas de guardias del duque, con un aspecto absolutamente imponente. Los comerciantes de Rivertown me vieron y se pusieron a susurrar. Nadie se atrevía a creer que la que antaño era la hija de la concubina fácilmente manipulada de los Vance ahora contaba con una presencia tan imponente. La noticia llegó rápidamente a Beatriz. El señor Carson envió a alguien a investigar, quien informó de que Beatriz estaba en el santuario familiar, reuniendo a los miembros de los Carter, diciendo que quería darme una lección. Me reí suavemente, mis dedos acariciando el colgante de jade en mi cintura. Era el colgante de jade del sol y la luna, regalo de Arthur. Quiere intimidarme, entonces le mostraré después de todos estos años, lo capaz que me he vuelto. Arthur se puso a mi lado, susurrando, estoy contigo. Me volví para mirarlo, con los ojos arrugados por la sonrisa. Con él, no temo a nada. Incienso de sándalo se enrosca en el santuario de los Vance. Beatriz está sentada en el asiento de honor. Cuando entro, ella salta y golpea la mesa, chillando. Clara, ¿sabes lo que has hecho? Mimada antes del matrimonio, presumiendo con guardias varones, ¿acaso respetas las reglas de los Vance? Camino lentamente hacia el centro del santuario, mi fría mirada barriendo a la multitud. ¿Reglas? Beatriz, cuando maltrataste a los comerciantes. Y malversaste fondos. Y cuando malversaste el dinero del negocio de la sal. ¿Te importaron un comino las reglas de los Vance? Mientras digo esto, levanto la mano, señalando a los guardias que están detrás de mí. Y ellos inmediatamente traen un grueso montón de pruebas. Y lo exponen para que todos lo vean. Estos son los libros de contabilidad de Beatriz. Su corrupción y soborno a lo largo de los años, junto con una petición conjunta. De los comerciantes. Estás mintiendo, dice Beatriz, con el rostro pálido. Mientras se abalanza para agarrarlo. Pero los guardias la detienen. ¿Mintiendo? Sonrío con sorna. Tomo el libro de contabilidad y leo en voz alta las impactantes cifras una a una. El año pasado, malversaste. Los permisos de comercio de sal de los comerciantes. Llevando a más de una docena. De comerciantes a la bancarrota. Este año, vendiste los reservas de sal de la empresa a precios bajos a tus familiares, vaciando las arcas de la empresa. Esta es una prueba irrefutable. Los miembros de los Carter miran las pruebas. Y se desata un escándalo. Han albergado resentimiento durante mucho tiempo. Por el abuso de Beatriz. Y ahora se convierte en indignación pública. Beatriz cruzó la línea. No es de extrañar que el negocio de la sal esté decayendo. Así que ella es la serpiente detrás de todo. Beatriz observa a todos. Volverse en su contra. Temblando de furia por completo. Pero no puede pronunciar ni una palabra. Arturo está detrás de mí todo el tiempo, sin decir una palabra, solo de vez en cuando me lanza una mirada. Para tranquilizarme y decirme que todo está bien. Miro el santuario, ahora en caos, sabiendo en mi corazón que el primer paso está hecho. A continuación, retomo el control del negocio de la sal. Y hago que Beatriz pague el precio. Acababa de volver a la villa de la antigua finca. Julián apareció en mi puerta. Llevaba una bata de brocado oscuro. Sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre. Ni rastro del gremio de las vías fluviales de la alegría de su heredero. Se apresuró a venir en cuanto me vio, y dijo con urgencia, Clara. Clara, sé que quieres tomar el poder. Puedo ayudarte. Puedes usar la influencia del gremio de las vías fluviales como quieras. Solo dame una oportunidad. Déjame compensarte por lo que te debo. Lo miré. No sentí absolutamente nada. Julián, ya estamos en paz. ¿En paz? Julián soltó una risa amarga. ¿Cómo podemos estar en paz? Te hice mal en aquel entonces. Yo mismo te alejé. Por favor, solo dame una oportunidad más. ¿Una oportunidad? Dije con calma. Cuando necesité una oportunidad, ¿dónde estabas? Cuando Beatriz me lo puso difícil, cuando los miembros de los Carter se burlaban de mí, ¿dónde estabas entonces? Julián, tu ayuda ahora es solo para aliviar tu propia culpa. No tiene nada que ver conmigo. Hice una pausa. Lo miré a los ojos, y dije palabra por palabra, además, Arturo y yo estamos profundamente enamorados. Nunca estaremos juntos en esta vida. Las palabras golpearon a Julián como un rayo. Su rostro palideció en un instante. Retrocedió tambaleándose un paso. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Tras un largo silencio, esbozó una sonrisa devastada. Con voz ronca, dijo: Entonces realmente te he perdido. Dicho eso, se dio la vuelta y se fue. Una figura solitaria. Nunca miró atrás. El día del consejo del gremio de mercaderes de Rivertown llegó rápido. En la cámara del consejo, estaba abarrotada de mercaderes y ancianos. Beatriz se sentó en el asiento de honor, intentando mantener la calma. Cuando entré en la cámara del consejo, los ojos de todos se posaron en mí. Fui directamente hacia Beatriz y coloqué los certificados de acciones del negocio de la sal y las pruebas de que Beatriz perjudicaba los intereses del gremio sobre la mesa. Ancianos, mercaderes, tengo el 35% de las acciones del negocio de la sal de los Vance. Soy la segunda mayor accionista. Además, Beatriz ha maltratado a los mercaderes y la prueba de la malversación está aquí mismo. Los mercaderes se arremolinaron para ver.
Después de verlo, todos se indignaron. Beatrice, eres tan malvada. Hemos hecho negocios con los Vance durante años, y nunca pensamos que tramarías algo contra nosotros. Al ver esto, Beatriz, desesperada, se levantó de un salto y me señaló, gritando, Clara. Te confabulaste con forasteros. Para apoderarte de la propiedad de los Vance. Perra traidora. ¿Confabularme con forasteros? Me burlé y cogí los certificados de acciones. Estas acciones se compraron en efectivo a la rama familiar de los Vance. Cada transacción tiene comprobantes. ¿Cómo es eso una usurpación? Beatriz, eres tú la que tiene mala conciencia, así que no intentes calumniar a los demás. Mostré los registros de transacciones a todos. Las pruebas son irrefutables. Beatriz no tiene margen para discutir. Al final, tras deliberación, los ancianos del consejo decidieron retirar a Beatriz de los derechos de gestión sobre el negocio de la sal. Yo serviría temporalmente como gerente principal del negocio de la sal, hasta que mi padre Richard mejore, cuando tomemos la decisión final. Beatriz se desplomó en su silla, con el rostro pálido. Beatriz simplemente no podía aceptarlo. Aquel día, estaba en la villa gestionando los asuntos del negocio de la sal. De repente, oí un forcejeo fuera. Acababa de levantarme cuando vi a los guardias de Arturo arrastrando a 2 asesinos. Señorita Clara, estos 2 estaban aquí para asesinarla. Por suerte, Lord Arturo estaba preparado. Los detuvimos a tiempo. El guardia hizo una reverencia e informó. Miré a los 2 asesinos, con los ojos fríos. ¿Quién os ha enviado? Los asesinos cruzaron una mirada, y al final confesaron. Es la señora Beatriz. Arturo llegó corriendo cuando oyó el alboroto. Al enterarse de que era cosa de Beatriz, su rostro se ensombreció al instante. ¿Cómo se atreve? Estaba temblando de rabia de pies a cabeza. Beatriz es muy malvada. Incluso está recurriendo a asesinatos para hacerse con el poder. No se lo voy a perdonar, dije con los dientes apretados. Justo entonces, Eduardo vino a verme. Entró con una sonrisa, con tono adulador. Clara. He oído que Beatriz te envió asesinos. Ella no sabe cuándo rendirse. No te preocupes, estoy de tu lado. Puedo ayudarte a reunir más pruebas de los crímenes de Beatriz. Lo miré, sabiendo muy bien que solo estaba cambiando de bando. Sabía que el poder de Beatriz se estaba desvaneciendo. Quería congraciarse conmigo, pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sonreí levemente. Entonces contaré contigo, Eduardo. Al ver que accedí, la sonrisa de Eduardo se ensanchó aún más. Eduardo es muy eficiente. Unos días después, apareció con un montón de papeles. Puso los documentos sobre la mesa. Bajó la voz y dijo, Clara, he encontrado algo. El naufragio de tu madre en aquel entonces podría no haber sido un accidente. Mi corazón dio un vuelco. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué has dicho? En aquel entonces, tu madre cogió un barco para visitar a la familia en el sur. El barco llegó al medio del río, hizo agua y se hundió. Todos pensaron que fue un accidente, pero descubrí que habían manipulado el casco de aquel barco. Eduardo hizo una pausa, me miró a los ojos y dijo. La persona que lo manipuló es muy probablemente Beatriz. Mis manos se cerraron con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. El dolor me dejó sin aliento. Siempre había sospechado que algo no cuadraba en la muerte de mi madre. Nunca pensé que realmente estuviera relacionado con Beatriz. ¿Pruebas? Mi voz temblaba. El artesano que reparó el barco en aquel entonces sigue vivo. Ya he enviado a alguien para contactar con él. Eduardo dijo. Beatriz siempre ha estado celosa de que tu madre acaparara toda la atención, y ha temido que tu madre diera a luz a un hijo que amenazara su posición. Por eso recurrió a acabar con ella. Cerré los ojos. Las lágrimas resbalaron en silencio por mi rostro. Mamá. Así que fue Beatriz quien te asesinó. Arturo entró, me vio así, y enseguida se acercó y me abrazó. No llores. Te ayudaré. Ya he enviado a gente para investigar esto a fondo. Llevaremos a Beatriz ante la justicia y haremos justicia para tu madre. Me apoyé en él, con las lágrimas brotando sin control. Es tan bueno tenerlo aquí. 3 días después, Julián vino a verme de repente. Tenía un sobre en la mano. Me lo dio con una expresión complicada. Esta es la verdad sobre el naufragio de tu madre. Cogí el sobre y lo abrí. Dentro había el testimonio de un artesano. Y los comprobantes que demuestran que Beatriz sobornó al artesano. Pruebas irrefutables. Pruebas contundentes. Así que Beatriz no solo sobornó al artesano para sabotear el casco del barco, sino que también sobornó al barquero para que esperara hasta que el barco llegara a la mitad del río para hacer agujeros deliberadamente en el casco y hacer que pareciera un accidente. Miré las pruebas. Con el corazón roto, todo mi cuerpo temblaba. Años de sospechas quedaron confirmados. La injusticia de mi madre podía por fin ser reparada. Gracias. Dije, mirando a Julián. Tenía la voz ronca. Julián sonrió con amargura. No me des las gracias. Te debía esto. Si solo hubiera descubierto la conspiración de Beatriz antes, quizá tu madre no habría fallecido. No es tu culpa. Negué con la cabeza. Clara, Julián me miró, con un destello de esperanza en los ojos. Te he ayudado tanto. ¿Puedes? Julián, lo interrumpí.
Agradezco que me dijeras la verdad. Pero ya estamos en paz. Los ojos de Julián se oscurecieron. Asintió. Su voz era baja. Lo entiendo. Elegí hacerlo en el santuario de los Vance, exponer públicamente los crímenes de Beatriz. Ese día, todos los miembros del clan Vance estaban presentes. Beatriz fue arrastrada al centro del santuario. Aún forcejeando. Clara, me estás incriminando. No lo hice. Caminé al centro sosteniendo las pruebas, y dije en voz alta, miembros del clan, por favor, miren. Beatriz no solo maltrató a los comerciantes, desfalcó fondos, sino que también sobornó a artesanos y barqueros para asesinar a mi madre. Mostré las pruebas a todos. El artesano fue traído también, y la identificó. Ricardo estaba acostado en una camilla, traído por la gente. Miró las pruebas, y escuchó el testimonio del artesano. Temblando de rabia de pies a cabeza, de repente escupió sangre, y se desplomó en el acto. Al ver esto, los miembros del clan se indignaron. Beatriz es tan malvada. Acaben con ella para vengar a la señora Vance, gritaban, y finalmente, los miembros del clan decidieron expulsar a Beatriz de los Vance y entregarla a las autoridades. Mientras se llevaban a Beatriz, seguía maldiciendo en voz alta, pero nadie le prestaba atención. Caminé hacia la placa conmemorativa de mi madre, y me arrodillé lentamente, con lágrimas cayendo por mi rostro. Mamá, tu hija por fin te ha vengado. Que tu espíritu en el cielo descanse en paz, recé, mientras Arturo estaba detrás de mí, dándome palmaditas en la espalda, consolándome en silencio. Miré la placa de mi madre, pero no sentía alegría en mi corazón, solo un agotamiento infinito. Esta lucha había terminado al fin. Después de que Richard Vance cayera, me hice cargo del negocio de la sal de los Vance. Sacudí el sistema, eliminando los impuestos exorbitantes que Beatriz había fijado. Traté bien a los comerciantes. Y también bajé los precios. Poco después, el negocio de la sal se recuperó e incluso prosperó como nunca antes. También fusioné la boutique de seda de los Vance con el negocio de la sal en la capital, abriendo rutas comerciales entre el norte y el sur. El negocio no dejaba de crecer. Edward vio mi creciente influencia y vino a mí por iniciativa propia. Me entregó todas sus acciones en el negocio de la sal. Clara, los Vance son tuyos ahora. Eres la persona más capaz de los Vance. Solo tú puedes hacer prosperar a los Vance. Tomé los certificados de acciones con una leve sonrisa. Edward, no te preocupes. Los Vance son nuestra base común. No dejaré que se desmorone. Edward respiró aliviado, y se marchó con una sonrisa. Ese día, Julian también vino al santuario familiar. Me vio de pie en el centro, muy animada, hablando de negocios con los comerciantes. Sus ojos estaban llenos de soledad. No se acercó, solo me miró desde lejos, entonces se giró y se fue. Más tarde, supe que Julian volvió a la mansión Thorne y siguió soltero. 3 años después, expandí el negocio de la sal hacia las zonas costeras y me convertí en la líder del gremio de mercaderes de Villa del Río. En Villa del Río, también abrí una casa de beneficencia, para acoger a las hijas de concubinas sin hogar, enseñándoles a tejer y bordar, para que pudieran mantenerse por sí mismas sin tener que depender de nadie. El día en que se inauguró la casa de beneficencia, con tambores y gongs ensordecedores, los ciudadanos acudieron a felicitarla. Arturo estaba a mi lado, tomándome de la mano con una suave sonrisa. Felicidades, Clara. Me volví para mirarlo. La luz del sol caía sobre su rostro, dibujando sus suaves rasgos. En los últimos 3 años, había estado a mi lado, apoyándome y animándome, como mi pilar más fuerte. Miré el próspero negocio que tenía ante mí, la casa de beneficencia, las caras sonrientes de aquellas hijas de concubinas, y luego al hombre que estaba a mi lado, Arturo. Mi corazón se llenó de emoción. Ya no era la hija de la concubina de los Vance a merced de todos. Con mis propias manos, me había ganado un futuro brillante y mi propia felicidad. Arturo bajó la cabeza y depositó un suave beso en mi frente. Clara, casémonos pronto. Lo miré a los ojos y sonreí. Vale. Lo que vino incluso antes de la gran boda fue el decreto real de su majestad. El día en que el decreto llegó a la mansión Sterling, todos en el pabellón de la luz de luna me ayudaban a elegir el vestido de novia. Arturo sostenía el decreto real de su majestad, con el ceño fruncido y el gesto sombrío. La rebelión del norte. Su majestad lo nombró para dirigir el ejército. Tenía que partir en 3 días. Entré en silencio en la cámara interior, abrí el cajón inferior del armario, y saqué el suave brocado de hilos de plata. Esta es la tela que mandé comprar en los reinos occidentales. Resiste a espadas y lanzas, perfecta para hacer una cota de malla. La luz de las velas parpadeaba, y me senté junto a la ventana, cosiéndola puntada a puntada. Se me pincharon los dedos, y aparecieron gotitas de sangre varias veces. Me chupaba la sangre y seguía cosiendo con la cabeza baja. Arturo se quedó detrás de mí, observándome en silencio. Después de un largo rato, habló. Clara, no tienes que trabajar tan duro. Me giré para mirarlo, con los ojos ligeramente enrojecidos. El campo de batalla es peligroso. Esta cota de malla protege el pecho. Solo así puedo sentirme tranquila. Él dio un paso adelante, y me abrazó por detrás. Apoyó la barbilla en lo alto de mi cabeza, con una voz grave y ronca. Espérame a que vuelva.
Te esperaré, dije, apoyándome en su abrazo. Las lágrimas empaparon su cuello. Debes volver sano y salvo. Te esperaré para que vuelvas y nos casemos. 3 días después, a las puertas de la ciudad, las banderas ondeaban. Estaba entre la multitud despidiéndolo. Viendo a Arturo con su uniforme militar, montando un alto corcel, erguido, tiró de las riendas, y me dirigió una mirada profunda. En sus ojos había renuencia, preocupación y determinación de vencer. Cuídate, dijo con voz clara. Asentí con energía. Lo miré hasta que su figura desapareció al final del camino. Solo entonces desvié lentamente la mirada. Después de que Arturo se fue, dediqué toda mi energía al negocio. Las sucursales de la boutique de seda abrieron una tras otra. El negocio de la sal también se expandió a la región del Río Norte. Unos venían a causar problemas, otros intentaban hacerme la zancadilla, pero yo los manejaba con calma. Un día, un mercader quiso acaparar mercancías para inflar los precios. Directamente publiqué información de que el almacén de sal de la mansión Sterling aún tenía 100.000 piculs de mercancías en reserva, y vendería al precio de mercado. El rival entró en pánico al instante, y vino a disculparse por su cuenta. Me senté en el sillón, viendo al mercader humillarse ante mí. Comprendí en mi interior. Solo cuando sea lo bastante fuerte podré proteger a los que quiero proteger, y resguardar el hogar que quiero conservar. 3 meses después de que Arthur se fue, de repente se extendieron rumores en la capital afirmando que, como hija de una concubina, habría podido lograr tanto solo porque la mansión Sterling me respaldaba. También decían que mi boutique de seda solo usa materiales de desecho y estafa a las damas para quedarse con su dinero. Los rumores se extendieron como la pólvora. Como resultado, el negocio de mi boutique de seda cayó muchísimo. El señor Carson estaba que echaba humo. Quería investigar quién estaba detrás de todo. Pero lo detuve. Y le dije con calma, no hace falta, después de todo, la inocencia habla por sí sola. Y 3 días después, organicé un banquete en el restaurante más grande de la capital, invitando a todas las damas que habían encargado vestidos en la boutique de seda. En el banquete, hice traer varios baúles grandes. Estaban llenos de libros de cuentas de la boutique de seda. Damas, por favor, echen un vistazo, dije mientras abría los libros de cuentas. Estos son los recibos de compra, y estos son los registros de ventas. Cada anotación es clara y transparente. La seda de primera calidad que usamos proviene de la mejor fábrica de tejidos del sur, enviada aquí sin ningún defecto, dije. Y luego mandé sacar varios conjuntos de vestidos de seda de primera calidad recién diseñados. Estos vestidos incorporan diseños de los reinos del oeste. Colores atrevidos, estilos innovadores, presenté. Y las damas echaron un vistazo y sus ojos se iluminaron. Es tan hermoso, la artesanía de la señorita Vance no hace más que mejorar, la elogiaron. Así que sonreí y dije, estas son novedades. El banquete de hoy es para que ustedes, damas, puedan verlas primero. Quien haga un pedido hoy tendrá un 20% de descuento, y en cuanto terminé de hablar, las damas se apresuraron a hacer sus pedidos. Los rumores se disiparon. Después del banquete, el señor Carson me contó que esos rumores habían sido iniciados por un playboy en la capital. Tenía su mirada puesta en el negocio de la boutique de seda y quería sacar tajada. Cuando me negué, me guardó rencor. Me reí con sorna, qué arrogante, pero después de este incidente, mi reputación salió reforzada. Todo el mundo sabía que Clara Vance no solo tenía el respaldo de la mansión Sterling, sino que también tenía verdadera habilidad. Me quedé junto a la ventana, observando a la multitud bulliciosa abajo, y pensé, Arthur, ¿ves? También puedo salir adelante por mí misma. Los rumores en la capital acaban de calmarse, pero entonces llegaron noticias de Rivertown. Sylvia apareció de la nada. Empezó a difundir rumores en el gremio de mercaderes de Rivertown, diciendo que yo tomé el poder entonces por medios turbios, y que maltraté a los parientes lejanos de los Vance. Los mercaderes estaban un poco alterados. Después de todo, Sylvia era a quien Julián solía cortejar, así que tenía cierto peso. Cuando me enteré de la noticia, cogí a unos cuantos y volví corriendo a Rivertown. En el consejo del gremio de mercaderes de Rivertown, irrumpí sin más. Sylvia estaba en el escenario, hablando echando espumarajos. Cuando me vio entrar, se quedó helada un momento, luego sonrió con desdén. Clara, tienes valor para volver, y... Ni siquiera la miré. Me dirigí directa al escenario y saqué un grueso fajo de pruebas. Mercaderes, mirad, presenté las pruebas de los crímenes de Beatriz delante de todos. En aquel entonces, Beatriz maltrataba a los mercaderes y malversaba fondos. Fui yo quien reunió las pruebas y la expulsó. Este es el libro de cuentas tras la reforma del negocio de la sal. Los beneficios de todos se han duplicado en comparación con antes. ¿Y a esto también lo llamáis deshonesto? Luego saqué los registros de dividendos de los familiares de la rama de los Vance. Estos son los dividendos para los parientes lejanos, repartidos puntualmente cada año, sin que falte ni un céntimo. Sylvia, dijiste que los maltrataba. ¿Dónde está tu prueba? Sylvia se puso pálida como la muerte, tartamudeando e incapaz de hablar. Los mercaderes miraron las pruebas y uno a uno acusaron a Sylvia de decir tonterías. Sylvia, te has pasado.
La señorita Vance ha hecho mucho por nosotros, ¿cómo puedes calumniarla? Dijeron, mientras Silvia vio las caras airadas de la multitud, no pudo soportarlo más, y se escabulló. Miré a los mercaderes que me habían apoyado, y mi corazón estaba lleno. En aquel entonces, yo era la hija de una concubina, y todos se burlaban de mí. Ahora puedo estar aquí y me he ganado el respeto de todos con mi fuerza. El día que llegó la noticia de la victoria desde la frontera, estaba en la boutique de seda revisando las telas recién llegadas, cuando el señor Carson entró tropezando, con el rostro radiante de alegría, diciendo, «Señorita Clara, grandes noticias. Lord Arturo ha sofocado la rebelión y vuelve triunfante, y su majestad lo ha nombrado general del reino». Mi mano tembló y la seda de primera calidad cayó al suelo, pero no me detuve a recogerla y salí corriendo. Fuera de las puertas de la ciudad, ya estaba atestado de ciudadanos esperando para darle la bienvenida, con tambores y gongs ensordecedores y petardos estallando. Desde lejos, vi el cortejo triunfal, y Arturo, en su uniforme militar, montando un alto corcel, con la luz del sol derramándose sobre él, tan deslumbrante que no podía apartar la vista. Él también me vio, y sus ojos se iluminaron al instante, mientras tiraba de las riendas y desmontó, caminando hacia mí. Se detuvo frente a mí, extendió la mano y me atrajo hacia un fuerte abrazo, diciendo, «Clara, he vuelto». Su voz con el agotamiento del viaje pero increíblemente tierna, me apoyé en su pecho, con las lágrimas corriendo por mi rostro, diciendo, «Qué bueno que hayas vuelto». Luego me soltó, me miró a los ojos, su mirada llena de amor, diciendo, «Clara, en todo el camino de vuelta no dejé de pensar en ti», y él hizo una pausa. Se arrodilló sobre una rodilla. Me miró a los ojos. Y dijo lentamente, «Clara, he vuelto con vida para casarme contigo, ¿quieres casarte conmigo?» Lo miré, con los ojos llenos de lágrimas, y asentí con fuerza, diciendo, «Sí, quiero». Mientras los ciudadanos alrededor vitoreaban con atronadores aplausos. Cuando la alta sociedad se enteró de la noticia, todos enviaron sus bendiciones, y todos decían que Clara y Arturo son una pareja hecha en el cielo. El día después de que Arturo me pidiera matrimonio, llegó el decreto de su majestad. El decreto de su majestad fue entregado personalmente por el chambelán mayor. Por la gracia de Dios, el emperador decreta, al general del reino Arturo Sterling, valiente y hábil en la batalla, que sofocó la rebelión. Clara Vance, sabia y virtuosa, talentosa y virtuosa, ambos están profundamente enamorados. Estoy muy complacido. Por lo tanto, les concedo el matrimonio. Elijan un día propicio para casarse. Fin del decreto. Me arrodillé en el suelo, y recibí el decreto real. Me llené de alegría. Por fin podía abiertamente estar al lado de Arturo. En cuanto se emitió el decreto, toda la corte se alborotó. Todos envidiaban a esta pareja perfecta. Eduardo llevó a los miembros del clan Vance a venir a felicitarnos. Su respeto era casi excesivo. «Clara, enhorabuena», dijo Eduardo con una sonrisa. «Eres el orgullo de los Vance». Esbocé una leve sonrisa. «Eduardo, eres muy amable». Después de despedir a Eduardo y a los demás, empecé a preparar la boda. El vestido de novia lo diseñé yo. Estaba hecho de la seda más fina y exclusiva, bordado con el escudo real. Puse todo mi corazón en cada puntada. Arturo también estaba ajetreado, decorando personalmente la cámara nupcial. Dijo, «Clara, quiero darte la boda más grandiosa». Me apoyé contra su pecho, y dije sonriendo, «Mientras esté contigo, cualquier boda estará bien». Pasaron los días. Los preparativos de la boda transcurrieron sin problemas. Los dependientes de la tienda de seda estaban ocupados confeccionando el atuendo nupcial. Los comerciantes del negocio de la sal estaban ocupados preparando los regalos de boda. Toda la capital estaba llena de un ambiente festivo. Me quedé junto a la ventana, mirando la luz del sol en el exterior, con el corazón lleno de ilusión. 3 días antes de la boda, traje a Arturo de vuelta a la antigua finca de los Vance. Lo primero que quería hacer era mover la placa conmemorativa de mamá al santuario familiar, para enterrarla junto a Ricardo. El incienso de sándalo se elevaba en el santuario familiar. Y sostuve la placa conmemorativa de mamá y caminé paso a paso hasta el lugar de honor. Todos los miembros del clan Vance me miraban con sentimientos encontrados. Dejé suavemente la placa conmemorativa de mamá, y entonces, frente a la placa, me arrodillé e hice 3 reverencias con el máximo respeto. «Mamá», dije con la voz entrecortada, «tu hija ha venido a verte. Yo por fin me convertí en la persona que quería ser, con mi propia carrera y con alguien que me quiere, y pronto me voy a casar con él. Así que, mamá, tu espíritu en el cielo debe de estar muy orgulloso de mí, ¿verdad?». Arturo se puso a mi lado y me cogió suavemente la mano, dándome fuerzas. Después de arrodillarme e inclinarme, hice que sacaran el ataúd de mamá para enterrarla junto a Ricardo. Y, de pie ante la tumba de mamá, miré el nombre de mamá en la lápida mientras las lágrimas volvían a caer, sintiendo que todos los agravios de estos años por fin se desvanecían en el aire en ese momento. Al salir de la antigua finca, volví la vista una vez, hacia la elegante finca y los imponentes árboles centenarios. Al darme cuenta de que este lugar guarda tantos recuerdos para mí, de dolor y humillación, pero también de crecimiento, y que ahora por fin puedo dejar atrás el pasado y seguir adelante,
Arturo me apretó la mano, y dijo, vamos, vámonos a casa, a lo cual asentí con la cabeza, y una sonrisa de alivio apareció en mi rostro. El día antes de la boda, Julián envió regalos de boda, un par de cetros preciosos, eran de primera calidad. El mensajero dijo que Julián nos deseó a Arturo y a mí una feliz boda y un matrimonio largo y feliz. Miré el par de cetros preciosos y dije gracias en voz baja. El señor Carson dijo, señorita Clara, Lord Julián por fin ha dejado ir el pasado. Asentí. Con los años, Julián nunca volvió a casarse, dirigía los negocios del gremio de las vías fluviales con diligencia. Sabía que se sentía culpable conmigo, pero esa culpa ya se había desvanecido con el tiempo. Ahora enviaba regalos de boda para desearme sinceramente lo mejor. Y por fin pude dejar atrás el pasado, el tiempo que compartimos como amores de infancia, y cerrarlo adecuadamente. Mandé guardar los preciosos cetros y ponerlos en el almacén. No era por un apego persistente, sino alivio por el pasado. Por la noche, Arturo volvió de fuera y me vio sentada junto a la ventana, pensativa. Se acercó y me abrazó por detrás, preguntando, ¿en qué piensas? Me volví para mirarlo y sonreí, diciendo que estaba pensando en la boda de mañana, si sería animada. Se inclinó y me besó la frente, diciendo, lo será, estoy seguro. Me apoyé en su pecho, mirando la luz de la luna fuera de la ventana, con el corazón lleno de ilusión por el futuro. En nuestro gran día de boda, la capital salió en masa. Mi vestido de novia estaba hecho de la seda más fina y lujosa. El escudo real bordado en él era increíblemente realista. El traje nupcial, adornado con joyas, era tan hermoso que no podías apartar la mirada. Arthur, con su brillante traje de boda rojo, se erguía imponente y excepcionalmente guapo. La procesión nupcial partió de la mansión Sterling, con gran boato, formando una gran comitiva, en dirección a los Vance. Las calles estaban abarrotadas de ciudadanos mirando el espectáculo, sus vítores continuos llenaban el aire. La ceremonia de boda se celebró en el salón ceremonial de la mansión Sterling. Su Majestad entregó personalmente los regalos de boda, y todos los dignatarios acudieron a felicitar. Los mercaderes del gremio del Salón de Plata también llegaron, trayendo generosos regalos de boda. El maestro de ceremonias anunció en voz alta, honrad a los cielos. Arthur y yo nos situamos lado a lado y nos inclinamos ante los cielos. Honrad a los padres. La viuda de Sterling ocupaba el asiento de honor, sonriendo de oreja a oreja. Inclinaos el uno ante el otro. Arthur y yo cruzamos sonrisas y nos inclinamos el uno ante el otro. La ceremonia concluyó. Estalló un aplauso atronador. En la noche de bodas, las velas encendidas iluminaban la alcoba nupcial. Arthur se sentó en la cama, mirándome, con sus ojos tan tiernos que derretían. Extendió la mano y me limpió suavemente el carmín de mi cara, Clara. Su voz era baja. Siempre te protegeré. Me apoyé en el pecho de Arthur, con el corazón lleno de paz. Una vida sin arrepentimientos.